detenido por lo menos. O que tenés una presunción alta de que Nada. ha cometido... Bueno, Guillermo Francos estuvo activo hoy, se reunió con la gente de la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial Argentina, más de 2 horas. Guillermo Francos, el jefe de gabinete de ministros, que además recibió en el despacho de la Casa Rosada a Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, con quien terminó acordando las transferencias de obras nacionales para que la provincia se haga cargo y concluya esas obras. Símil de lo que ha hecho con más de 20 jurisdicciones el propio gobierno nacional. Son 2 fotos de Francos hoy con 2 sectores no tan cómodos para el gobierno. La UIA mucho más cómodo que Melella, pero algo incómodo en términos de que le plantearon aspectos vinculados a los problemas cambiarios, la recesión económica y demás. Sin dudas, sin dudas, Paulino. Ahora, es interesante cómo Milei está logrando lo que quería, que era cuando el gobierno se saca una obra de encima, básicamente se está sacando un gasto. Dentro de la contabilidad del Estado es un gasto, una obra. Yo sé que también es una inversión, también se denomina inversión pública, pero en la contabilidad estatal se contabiliza como gasto y Milei quiere bajar los gastos, que se los está pasando a su vez a los gobernadores. Hay que ver con qué dinero los gobernadores se hacen cargo después de esas obras. Sí, es cierto. Porque supuestamente no tienen plata. Hoy está la foto con Melella en el propio despacho de Guillermo Francos y lo que el propio jefe de gabinete comunicó a través de las redes sociales propias. Ya son de 20, ya son 20 las provincias que suscribieron estos acuerdos, dice el propio Francos. Un dato no menor, hoy se conoció el superávit fiscal, sí, que dijo el propio Luis Caputo alcanzó los 238.000 millones de pesos. Es decir, la diferencia entre lo que el Estado recaudó y lo que el Estado gastó, ¿correcto? Sí. Hace mucho tiempo que no había un semestre consecutivo de superávit fiscal, que es del 0,4 del Producto Bruto Interno. Desde la época de Kirchner, algún mes de Macri, pero... Exactamente. No, Macri no. Kirchner hasta 2007, que convivió con superávit gemelos, comercial y fiscal. 2003, claro, 2004, 2005, 2006, con Cristina 2007. Esto no existía ya. Correcto. Después de la brutal devaluación, el salto cambiario y todo lo que ustedes ya conocen. Ahora, es curioso, porque en ese contexto, Nadine Argañarás pone la lupa sobre 2 o 3 aspectos de cómo se obtiene este superávit. Uno es que el principal peso del ajuste pasó por las jubilaciones, que perdieron 13 puntos respecto al poder de compra real. En 13 de los 16 componentes hubo una baja interanual real del 35% del gasto primario. Por ejemplo, asignaciones universales para la protección social subieron 38%, no estuvieron dentro del recorte. Subsidios, otras funciones, más del 20% arriba. Prestaciones, 7,6%. Ahora, los gastos que más cayeron, transferencia de capital, saquemos el grafo, levantemos el tuit, a provincias, 97,5%. Traducimos esto, ¿qué quiere decir? Que el gobierno... A universidades 95% y a la energía 81%. Claro, en el primer caso está claro que el gobierno no tiene que ver con la foto que mostraste antes, ¿sí? Con el gobernador de Tierra del Fuego. El gobierno decidió no pagar más prácticamente un peso de obras en provincias. Estas son inversiones de capital. No se transfiere más dinero para obras que se hagan en las provincias. Esta es la política, al menos en este primer año de gestión de Javier Milei. Y también Francos y la jefatura de gabinete en general te está vendiendo como algo positivo esto de la firma de convenios de traspaso. Pero repito, se está sacando gasto de encima a Milei, que es lo que le conviene. Le está pasando el problema a los gobernadores, que lo aceptan gustosos porque dicen, y hablé con varios de ellos, si el gobierno no va a terminar la obra, por lo menos que me dé la posibilidad a mí de hacer lo que yo considere correcto. Hay que ver cuáles son los recursos que puedan tener los gobernadores para avanzar. 2 placas más. Mira, Nadine también pone esto, cuando uno hace gráfico de torta, ¿quién la recortó más? El gobierno en términos de gasto. Pongámoslo y después mostremos lo de impuesto país. En porcentaje y en millones. Esta es la torta, fuente Yaraf, a precios constantes. No tiene mucho la pena detenerse, pero fíjense, jubilaciones y pensiones, 28%. El esfuerzo. El esfuerzo cayó sobre ese sector. Miren esta otra placa que alguien mostraba hoy respecto a qué pasaría con ese superávit fiscal si no hubiera impuesto país, que el gobierno dice va a reducir a partir de septiembre. Y que se termina a fin de año. Y que se termina a fin de año. Dijo Esper esta mañana con Antonio Laje aquí. El gobierno lo sostiene. Termina porque está por ley, de lo contrario habría que renovarlo, no hay plafón para hacerlo. Miren junio, impuesto país recaudó más de 780.000 millones de pesos. ¿Cuál fue el superávit? 238.000. Vos sacás impuesto país,
hubieras tenido un déficit de 550.000 o 540.000 millones de pesos. Algo muy similar a lo que ocurrió en febrero, en marzo, en abril, pero ya con más magnitud y más volumen, y con un peso específico cada vez más alto. Con además un dólar que en la Argentina está arriba de 1.500 pesos, Sí, quiero que hacer es el una dólar aclaración. turista. Déjame hacer una aclaración con respecto a esto. Lo que acabas de decir es así, la cuenta que estamos mostrando es correcta, pero uno tiende a pensar que si se eliminara el impuesto país en la Argentina es porque también estamos muy cerca de la eliminación del cepo cambiario o por lo menos de la unificación del tipo de cambio. Y al mismo tiempo el gobierno tiene algunas cartas en la manga, un blanqueo en Correcto. ciernes, por ejemplo, con lo cual podría reforzarse la recaudación. Acá estamos yendo Moratoria. despacito y por las piedras porque nadie sabe qué va a pasar con la economía argentina en los próximos 3 o 4 meses. Sí, también una Pero expectativa supone- de reducir los subsidios, ¿no? De seguir en Sí, una escala claro. descendente. O sea, esto es dinámico. Lo que quiero decir es que lo que acabamos de ver es así, pero es dinámico. Esto es ahora, hay que ver qué ocurre en diciembre. Pero volviendo a lo anterior, si se eliminara el impuesto país, uno tiende a pensar que la economía tendería a reactivarse un poco, con lo cual te puede mejorar, por ejemplo, la recaudación por IVA. Hoy AFIP, entre otras cosas, claro, también por ganancias, inclusive. Por todo. AFIP anunció planes de hasta 84 cuotas, inclusive más facilidades para monotributistas. Lo puso en marcha en el día de hoy y ya empezó a activar el mecanismo para el blanqueo con una cuenta especial, recordando que incluso los que van a blanquear hasta $100.000 pagan cero y que pueden hacer inversiones en la Argentina. Que de esa cuenta la pueden mover rápidamente a sus cuentas bancarias, son alicientes, incentivos, para que finalmente entren dólares, esos que faltan. De hecho, hoy el Banco Central no solo vendió 3 millones de dólares, sino que por el pago al fondo terminó con reservas por debajo de los 28.000 millones. En un día en el cual el dólar, la noticia fue, siguió perdiendo terreno. Sí, en realidad hay un desbarajuste en estos 2 días, estamos viviendo momentos muy pero muy dinámicos en la economía argentina. Lo repaso rápidamente. El sábado el gobierno anuncia una profundización del régimen monetario. ¿Qué quiere decir? Lo presentan como que van a absorber más pesos. Es una cuestión técnica un poco complicada que no me parece que valga la pena aclararlo ahora, pero así lo presentan. Concretamente lo que hace el gobierno es decir, vamos a intervenir en uno de los mercados del dólar, que es el mercado del contado con liquidación, también en lo que se llama dólar bolsa, más conocido como dólar MEP. Acá hay algo, y esto generó un desbarajuste tremendo. Bajó el precio del dólar. El precio del dólar bajó en la Argentina entre ayer y hoy, más allá de lo que ocurrió hoy. El blue está estable, pero un poquitito más abajo. Los dólares financieros cayeron. Esto es la buena noticia para el pequeño ahorrista que ¿qué quiere? Comprar dólar barato, ¿sí? Esto por un lado. Ahora, por el otro lado... Estás diciendo que el dólar 1.300 barato. Yo considero que el dólar está barato, pero no es la primera vez que lo digo. Sí, no es, pero te lo refrendo. No, pues digo, el gobierno tiene idea de llevarlo a 1.100 para achicar mucho la brecha, dejarla en menos del 20% y que eso tienda a confluir con el tipo de cambio oficial. Pero el gobierno que diga lo que quiera, yo digo lo que quiero acá también. A ver, claro, obvio. Si el dólar, si comparamos el precio del dólar ahora con respecto al máximo real en términos reales, tendríamos que estar pagando más de 2.000 pesos por dólar. Están vendiéndolo a 1.400 el blue, a 1.278 el MEP. ¿Te parece caro o te parece barato? Comparado al récord. A mí el dólar siempre me pareció barato, porque nunca lo vi bajar, siempre lo vi subir. Estamos viendo mucho a No, Tato bajó, Bores. como que no, el MEP Quiero había subido más. Sí, está bien. Déjame diciendo. usar a Lourdes para esto porque está muy entrenada. A 1.278 pesos Sí. por dólar. ¿Comprás o no comprás? Y yo estoy en la duda, por eso te pregunté a vos. Bueno, hay mucha gente. Fuera de cámara te pregunté Pero qué si hago. yo te ¿Compro digo o a no 2.000, compro? ¿comprás o no comprás? A 2.000 lo compro. Bueno, listo, entonces está barato el dólar. Muy Volviendo bien. a lo anterior. Volviendo a lo anterior. Qué grande el profe. El test rápido. Volviendo a lo anterior, y no quiero seguir con todos los demás. Pero sí quiero tomarme un segundito para explicar esto que está pasando porque es realmente muy importante y puede tener consecuencias negativas en el corto o mediano plazo. Bajó el precio del dólar, es una buena noticia para el pequeño ahorrista. La mala noticia para todos los argentinos y para el ministro de Economía también es que cayó el precio de los bonos y subió el riesgo país. Me quiero detener un segundito para explicar por qué caen los bonos, que son los títulos de deuda argentinos. Porque está el temor para los dueños de esos bonos de que el gobierno no les pague. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Tengo conciencia de lo que estoy diciendo. No digo que vaya a ocurrir esto. Digo que está el temor. ¿Por qué? Porque
si vos sos exportador, el gobierno te va a pagar a vos poco por los dólares que liquidás. Te va a pagar a precio de hoy aproximadamente unos 900 pesos, que es el valor del dólar oficial. Se va a dar la vuelta y si tiene ganas, lo va a vender en un mercado que se llama contado con liquidación a... casi 1.300 hoy. Claro, un poquitito menos de 1.300 pesos. ¿Está claro? El gobierno te paga poco a vos, exportador, por el dólar que vos le vendés, se da vuelta y se lo vende más caro a otro a través del contado con liquidación. Con lo cual, el exportador está perdiendo dinero por un lado. Esto no es liberal ni mucho menos, ¿sí? Tiene que ver con el conocimiento del mercado que tiene Caputo. ¿Por qué entonces bajan los bonos? Porque los bonos en algún momento se tienen que pagar con dólares y el gobierno, para bajar el dólar, para bajar la brecha, está sacándole reservas o podría sacarle reservas al Banco Central para intervenir en el contado con liquidación. Por esto caen los bonos, por esto sube el riesgo país y en definitiva, por esto, entre ayer y hoy, se desplomaron los valores de las acciones de empresas argentinas. Claro, con lo cual, que el dólar bajo no nos enmascare el resto del problema. La recesión podría prolongarse y por eso las empresas van a tener menos rentabilidad. Hay, bueno, viste, una discusión entre los economistas profesionales, no los pongo dentro del marco de los que pueden tener intereses partidarios o alguna afiliación política, respecto de lo que vos decís, ¿no? Es cierto que el Banco Central acumula menos reservas de las que podría, para ponerlo en estos términos, y eso genera preocupación, sube el riesgo país y al mismo tiempo menos reservas en el Banco Central. ¿El gobierno qué dice? Por un lado, nuestro objetivo principal es primero, que es una demanda de nuestros votantes, que es bajar la inflación. Por lo tanto, ese primer objetivo necesito hacerlo controlando los tipos de cambio, también el blue y los financieros, por eso interviene. Y al mismo tiempo, eso que genera preocupación respecto de que se aleja el levantamiento del cepo, que tengo menos reservas, algunos economistas dicen que el gobierno piensa que si encuentra una convergencia, que es lo que dijo Milei, una convergencia entre la tasa de inflación que ellos pretenden seguir bajando con estas medidas, entre otras, y la tasa de devaluación del oficial, entonces será más fácil y más rápido poder levantar el cepo, a pesar de que otros economistas dicen imposible por la falta de reservas o de dólares. Una sola cosa me hace ruido. No hay nada menos liberal que intervenir en los mercados paralelos. No hay nada más afuera del libreto de Milei que decir cosas como no me importan el riesgo país o el precio del dólar, como dijo Adorni. Eso no es verdad. O sea, entiendo que Adorni pone la cara y tiene que defender al gobierno. Por supuesto, fue un infortunio. Creo que el primero desde que es vocero de esta magnitud, pero con impacto, porque de verdad, acá nos pasamos 3 años del gobierno del kirchnerismo con Alberto Fernández hablando de el puré, hablando del salto cambiario, hablando de que el dólar blue, mientras Massa decía no le importa a nadie, es muy chiquito, no sirve para nada, fijaba expectativas. Yo estoy de acuerdo, solo te hago Y el gobierno decía, bueno, y cuando Massa quemaba dólares para bajar el contado con liquidación, decía, está quemando dólares. Sí, una sola diferenciación a mi modo de ver. Es cierto que es el mismo mecanismo, pero ahora tenés superávit. Me parece que es un escenario distinto. Cambia, no es superávit, lo mismo. Sí, pero pisando otra vez pagos energéticos. O hacer lo que hacía Sergio Massa en el contexto económico del gobierno. En un todo Alberto, de acuerdo, ¿no? Pero cuidado porque estamos empezando a justificar cosas que... Así como el Banco Central. Yo no la justifico, pero digo, el escenario es distinto. No, a ver, lo que hace de actividad no hablan nunca, ¿no? ¿De qué actividad? La actividad productiva, del comercio, de las ventas. Todo eso llega una vez que vos la macro lo ordenás y que no tenés emisión, que no tenés inflación. La calle pregunta. Mediano y largo plazo. Ningún proceso de estabilización fue rápido. No, pero perdóname, Portugal tuvo 3 años de caída del Producto Bruto hasta que creció. Te estoy tratando de explicarle lo que dice el gobierno. Israel bloqueó la inflación y tuvo una crisis de 2-3 años muy profunda. Esto dicen los manuales, qué sé yo, por ahí la Argentina, viste que inventamos la cuadratura del círculo, queremos hacerlo y por ahí no se está haciendo como nos está haciendo. Por ahí Milei tiene razón, no lo sé. No lo sé, pero... Pero efectivamente la mayoría está empezando a preocuparse porque el consumo no repunta, las ventas no aparecen, el comercio está, digamos, en rojo, parado, y la clase media está sufriendo por todos lados y los sectores populares no ven el mecanismo de ascenso posible. A ver, está claro que la sociedad la está pasando mal, pero en esto estoy del lado de Paulino. Vos para ordenar la macroeconomía tenés que hacer esfuerzos, se sabía que iba a hacer
íbamos a tener que hacer esfuerzos en gran medida por la herencia que recibe Javier Milei. Esto no nos podemos olvidar. La verdad es que el país que recibió en términos económicos era una catástrofe, tenía problemas por todos lados y lo sigue teniendo. Hay algunas cosas un poco más normales. No se puede dejar de lado la cuestión del superávit primario, pero también superávit financiero, es decir, superávit después de pagar los intereses de deuda, después de pagar la tarjeta de crédito, como se dice usualmente. Esto es bueno y es importante y esto se hace a costa de un gran sacrificio de la mayor parte de la sociedad. Pongamos a Nicolás Gadano, que hace una advertencia ahí fuerte que yo creo que va a empezar a hacer también. Así como la preocupación sobre el desempleo empezó a crecer, va a empezar a crecer una preocupación por la deuda. Vos decís, ¿cómo deuda? Si el gobierno tiene superávit, le sobra plata, está pagando todo. La deuda en términos netos creció más de 17.000 millones de dólares en el primer semestre. Sí, no tenemos menos deuda, tenemos más deuda. No, tenemos más deuda. Ahí también hay que hacer un pero grande y no me quiero olvidar algo que dijo Débora para que quede bien claro, bien claro. Está claro que la deuda creció. También es cierto que se le sacó deuda al Banco Central y se pasó al Tesoro y así se transparentó la deuda bruta de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Dato oficial, este es lo que dice, va a ser la estadística oficial, Gadano, ¿ven? Ahí está, ahí esos son números al mes pasado. Claro. Del Ministerio de Economía. De noviembre en adelante empezó a haber saltos. Vos decís que porque pasaron del Central al Tesoro. No digo que solo por eso, a Caputo le gusta tomar deuda, es necesario tomar deuda, y la Argentina tiene la necesidad de seguir tomando deuda para rolear, es decir, para cambiar la deuda vieja por deuda nueva, que debería ser en mejores condiciones. Por eso, cuando Adorni dice que no le importa el riesgo país, no es verdad, porque con un riesgo país a 1.600 puntos básicos, como ahora, no un poquitito menos de... Claro, no te presta nadie, y si alguien te presta, te rompe la cabeza. Ahora, con un riesgo país en 500, si la Argentina hiciera las cosas como tiene que hacer, vos podés tomar deuda más barata y sacarte de encima la deuda vieja que tomaste en peores condiciones. Que es lo que hacen la mayoría de los países y reducen tasas. ¿Qué es lo que hay que hacer con la deuda? plazos. No es cierto que no hay que tener deuda, hay que tener una deuda razonable y bien administrada. Quiero agregar algo que me parece muy, pero muy importante. El gobierno se reserva la posibilidad de quemar reservas para intervenir en el tipo de cambio. Ahora, lo que pasó ayer y hoy, en principio, de acuerdo con la información que está disponible hoy, ¿sí? Habría ocurrido esta caída de los dólares, habría ocurrido sin la intervención directa del Banco Central, solo con la noticia de que lo pueden hacer. O sea, frente a la amenaza. Frente a la amenaza, la posibilidad de intervenir, digamos, que correcto. es lo mismo, aunque Milei se enoje o aunque quien quiera se enoje, es lo mismo que hicieron Caputo y Sturzenegger en el año 2018, antes de que se le saliera un patín a la gestión de Mauricio Macri. Habíamos quedado antes del urgente a todo esto recopilando información.